Bueno, veréis, el tema de esta reunión surgió porque estábamos hablando, Marijose y yo, y bueno, y ella es compi, ¿no?, del proyecto de especialistas del método VIP, y entonces yo le decía, digo, es que yo me he dado cuenta de que cuando la parte emocional, es decir, todo mi entorno lo tengo todo como más calmado, la parte emocional está como más en equilibrio, yo me he dado cuenta de que mi alimentación también es mucho más equilibrada, ¿vale? Entonces, claro, yo defendía esa postura. Si yo a nivel emocional estoy equilibrada, me alimento de una manera equilibrada. Y ella me daba otra postura, ¿no, María José? Sí, a ver, yo te decía que sí, que eso es cierto, pero que también es verdad que una alimentación equilibrada afecta a todo mi ser, afecta tanto al cuerpo físico como al cuerpo emocional y a todo lo que es la psicología de la persona. Entonces también ayuda a que nos encontremos mejor. Y si comemos desequilibradamente y mal, pues también va a favorecer que estemos más estresados, más tensos, más tristes, bueno, etcétera, ¿no? Claro. Pues fijaros, entonces ahí yo ya tenía el dilema. Digo, bueno, entonces alimentación, emociones y viceversa, porque también es verdad que lo que ella comenta es cierto, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? ¿A cuál le daríais la razón? ¿O diríais que no, que tiene que haber un equilibrio en todo? Me gustaría que participarais, si puede ser, si os apetece, no hay obligación, pero si os apetece participar, pues de voz o por el chat. Porque claro, cada una era como que defendía un poco su postura, luego entenderéis por qué, ¿no? Ella viene de un mundo que ahora luego explicaremos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es más importante, las emociones o la alimentación, según vosotros? Esto significa que nos dan la razón a las dos. A las dos. Bueno, podéis seguir participando, ¿eh? Bueno, antes que nada a mí, pues me gustaría presentar a María José. Como ya os he dicho, ella es compañera del proyecto de especialistas del método DIT, pero además ella está diplomada en nutrición humana y dietética y tiene un máster en medicina naturista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene el pack completo, ¿vale? Cuéntanos un poquito tu experiencia, María José. A ver, yo es cierto que siempre he tenido una inquietud, tenía una inquietud muy grande respecto a todo lo que era la salud, así en general, y decidí estudiar nutrición, porque me parecía que la alimentación era muy importante, ¿no? Y de hecho he visto que es. Y yo cuando estudié nutrición sí que la, la forma de enseñar estaba bien porque aprendías bastante, pero me daba cuenta que se quedaba un poco de lado una parte importante que era como una visión mucho más holística del alimento, de la salud, de la persona y de todo, ¿no? De las enfermedades. Entonces, por eso luego hice el máster de medicina naturista. Yo quizá le di mucha importancia a la alimentación. Todo el mundo sabemos que las emociones, que si estás tranquilo estás mejor, que comes de otra, pero sí que es verdad que en muchos años le di mucha importancia a la alimentación y no tanto al aspecto emocional. Y para mí el haber hecho la formación del método DIP y la educación emocional de UP Campus es verdad que me abrió un poco otra perspectiva y de hecho no tiene nada que ver la forma de conectando con la persona y viendo sus necesidades y conectando contigo y tus propias necesidades y tu ubicación con la teoría que te enseñan de cómo tienen que ser las cosas. No sé si me explico muy bien, pero bueno, era un poco. Entonces, claro, sí que es un poco todo. Claro. A mí, yo me decidí a hacer este directo con ella porque me gustó mucho unas palabras que dijo, que yo me las anoté y de hecho las tengo aquí en la chuleta. Porque claro, sí que está claro que cuando hablamos de una persona se está como más escuchado el punto de vista holístico, ¿no? Porque no solo somos un cuerpo físico, somos también la parte emocional, energética, espiritual. Pero ella me dijo que a ella le gustaba ver el alimento como algo holístico. Y entonces a mí eso, bueno, dije, por favor, yo tengo que hacer un directo contigo pues para hablar de la relación entre las emociones y la alimentación y sobre todo de ese enfoque holístico de lo que es el alimento en sí.
¿no? Cuéntanos un poquito qué quiere decir esto de Sí. alimento holístico. Mira, a ver, antes de ir a lo del alimento holístico, os voy a dar como unas pequeñas pinceladas de lo que también se dice mucho, más desde el aspecto como científico, de lo que relacionando la alimentación, pequeñas cosas, la alimentación con las emociones, ¿no? Con el sistema emocional. Entonces, hay ciertos nutrientes que ayudan, que favorecen, si los tomamos como necesitamos, a que nos encontremos mejor, porque tiene mucha relación con el sistema nervioso, que todo el mundo ya los hemos oído seguramente, que es algo de las vitaminas B, la vitamina C, el magnesio, el calcio, el zinc. Entonces, bueno, pues hay ciertos alimentos que pueden ayudarnos. Que los neurotransmisores casi todos provienen de vitaminas y aminoácidos. Bueno, pues sabemos la relación que puede tener, ¿no?, los neurotransmisores con el sistema nervioso. Por otro lado, se habla mucho, que también habremos oído, la relación de la microbiota con el intestino y el cerebro. Eso también se está diciendo estos últimos años. La dietética es una ciencia, sí. No, que de hecho yo, disculpa, yo que tengo un herbolario, se escucha, bueno, se maneja mucho el término de que el intestino se considera el segundo cerebro. Eso es, porque se están descubriendo muchas cosas. Entonces, la dietética realmente es una ciencia bastante nueva y van como cambiando cosas a medida que van descubriendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto se está viendo la importancia, de hecho, la mayoría de las hormonas que regulan el sistema nervioso se generan en el intestino. Tener un intestino sano con una flora adecuada y no una flora patógena y demás es súper importante para todo, pero además para el sistema nervioso también, ¿no? El que asimilemos bien los nutrientes, porque no es solo lo que comamos, porque podemos decir, es interesante comer esto, no comer esto, pero si yo no estoy asimilando lo que estoy tomando, no es lo que me alimento, sino de lo que me nutro, ¿no? Bueno, todo esto también se habla mucho. Claro, Luego se habla mucho también... Perdona sí, que te haga un inciso, porque claro, sí. Siempre hay como alimentos estrella que se supone que te tienen que sentar bien sí o sí, pero claro, cada persona somos un mundo, ¿no? Entonces esa regla no sirve. Eso es, no tiene nada que ver. Sí que hay generalidades, pero es verdad que cada persona, por eso lo de la visión holística es un poco, me parece que engloba todo, porque es el alimento, la persona y todo, porque no tiene nada que ver, sí. Sí que hay unas generalidades que es las que estamos comentando, un poco pero luego sí que es verdad que cada persona. Y luego se habla mucho de la acidez y de la alcalinidad, de la importancia de un pH estable. La sangre, si no nos moriríamos, tiene que tener un pH concreto, y si no es así, te mueres, con lo cual si tú te estás alimentando de una forma acidificante, el cuerpo se empieza a acidificar, pues si te puedes desmineralizar, pasar calcio del hueso a sangre para la homeostasis, todo eso. Eso hace que la forma de comer que tenemos hoy día tienda a la acidificación, y el estrés, la tristeza, todo este tipo de emociones acidifican el cuerpo también. Es que está todo interrelacionado. Entonces, luego también se habla de la glucosa en sangre. Ya acabo con todo esto de la teoría, pero No, me parece genial, como esas pinceladas interesantes, porque se está viendo, por ejemplo, que cada vez hay más personas diabéticas o prediabéticas, o con la glucosa ahí un poco en el límite sin ser diabética, por la forma de comer y de vivir que tenemos. Entonces, es muy importante también tener la glucosa, porque si no, si por ejemplo tomamos azúcares rápidos, bueno, y muchas cosas así, hace que el pico de glucosa suba y luego baje de golpe. Entonces en el momento nos estimula y nos da ese punto que como que necesitamos, pero si tomamos un desayuno, por ejemplo, de, yo qué sé, pues algo rápido, un azúcar rápido, pues unas galletas con leche, tal, típico desayuno, un zumo de naranja, entonces no tienes un cereal integral en grano, o aunque sea en forma de pan, un pan bueno, eso hace que a media mañana, pues eso, tengas una subida y luego una bajada grande. Y eso también lo que hace es agotar el sistema nervioso al final. Genera más adrenalina, bueno, un etcétera. Y también ansiedad, ¿no? Entonces, porque claro. y también ansiedad. También Vale. Y tristeza, depresión, o sea, es un poco todo, ansiedad, y el otro punto claro, que es más, más lo depresivos y más de... Claro, lo que yo he visto es lo que tú dices del pico, que cuando tienen la bajada tienen necesidad de volver a una Coca-Cola o un café o algo Claro. que les vuelva a pegar ese chute, ¿no? Y entonces vamos un Claro. poco como en montaña rusa. Eso es. Entonces, cuando hablamos un poco de la visión más holística, pues
que al final es decir lo mismo de otra forma, es ver el alimento en su globalidad, porque el alimento tiene una energía vibracional, igual que nosotros también tenemos un campo energético, el alimento tiene su campo energético. Igual que la medicina china, por ejemplo, hace muchos años habla de esto. Y al final es decir, lo mismo que hablamos de la acidez, de la microbiota, da unas pautas y una forma de explicar que quizá aquí en Occidente se nos hace igual un poco más extraño, que relacionan incluso los órganos con las emociones, con las enfermedades. Por ejemplo, pues hay alimentos que ya por su naturaleza tienen un efecto en el cuerpo de tensar. Todos sabemos que una persona, por ejemplo, que coma mucha carne, mucha sal y alimentos más contractivos, que son en este caso este tipo de alimentos, incluso te genera más como un comportamiento más de rabia, más de ira, un poco más de agresividad. Todos tenemos un poco esa imagen de la persona como un yogi, que es una persona vegetariana, que no toma nada de alimento animal. Pues, ¿qué idea tenemos? Tenemos una persona que está un poco más, como más espiritual, ¿no? Un poquito más yin, que es lo que dicen un poco los chinos, ¿no? Por su alimentación, porque es una alimentación del otro extremo. Es un poco alimentos un poquito en una polaridad, en otra polaridad y en el centro. Por eso se habla en la alimentación holística que la alimentación tiene que ser una alimentación centrada y no tanto en los polos opuestos, que los polos opuestos es lo que hablábamos de los alimentos acidificantes, del exceso de azúcar, de todo lo que hablamos, que entonces estarían los alimentos que tensan, contraen, que hablamos, por ejemplo, como hemos dicho, de la carne, de la sal, de este tipo de alimentos, y alimentos que expanden, que dilatan, que enfrían, que nos ponen en un punto como con más ansiedad, que ahí estaría el azúcar, estarían todos los excitantes, estaría el café, estaría el cacao, estarían los refrescos, estaría el alcohol, bueno, pues un sinfín. Y en el centro estarían los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos, las algas, el pescado. Y luego, aparte de la naturaleza del alimento, que va a hacer que estén un poquito, que tengan un punto, otro punto, la forma de cocinarlos, la forma incluso de cortarlos. La energía, o sea, es como la persona que esté hasta cocinando ese alimento le va a dar un punto, otro punto, y la persona que esté comiendo ese alimento también, según en qué estado estemos, si comemos rápido y sin masticar bien, o si le damos un tiempo y tomamos conciencia, pues no tiene absolutamente nada que ver. Entonces es una cosa, es una visión global del alimento que me parece muy interesante porque sí que tiene en cuenta todos los aspectos. Es curioso, cuando dices lo de la persona que la cocina, la persona que la come, yo no sé si la gente que está conectada hoy ha visto la película de Como agua para chocolate, que habla un poco, ¿no?, de transmitir emociones a través de la comida. Yo creo que ese punto es importante también. Y creo que al final de lo que tú estás hablando, que es de lo que hablamos también cuando trabajamos o cuando queremos explicar algo sobre las emociones, es estar en un equilibrio. Al final todo es un equilibrio. Ni lo malo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno. Se trata un poco de hallar ese equilibrio que al final es personal nuestro. Fíjate, porque ya no solo a nivel de la alimentación, por lo que hemos comentado antes, que a lo mejor un alimento que generalmente puede sentar bien, por lo que sea, a mí no me sienta bien. Las emociones, a lo mejor la gente vive el estrés de una manera o la tristeza de una manera y yo la vivo totalmente distinta. O sea que al final cada uno somos especiales, somos diferentes y tenemos que encontrar nuestro propio equilibrio en todo, ¿no?, de esa manera holística de la que hablas. ¿Qué pasa cuando no estamos en ese equilibrio? Pues que entramos en los métodos de compensación, que voy a volver a comentar lo que es un método de compensación para la gente que está aquí. Es una terminología que nosotros estamos muy acostumbrados porque la trabajamos con el método DIP y con la educación emocional de Jaume Campos. Y un método de compensación vendría a ser cuando por el entorno en el que estoy o la situación en la que estoy viviendo, las sensaciones me desbordan o tengo mucha intensidad, necesito algo que me ayude a sobrellevar ese pico de intensidad. Entonces, pues fijaros, con cualquier emoción. Si estoy triste, ¿qué alimentos nos suelen apetecer cuando estamos tristes? No sé, os dejo ahí la pregunta y podéis contestar en el chat.
porque es muy curioso, ¿eh? En función del estado de ánimo que tengamos, nos apetece un alimento u otro. Entonces esos son esos métodos de compensación. Yo los llamo como los parchecitos. Y de alguna manera yo veo como dos métodos de compensación muy claros. Uno que es el puntual, de, fijaros, he tenido un día muy duro de trabajo y llego a casa y digo, hoy me bebo una cerveza, ¿vale? El método puntual. Y luego está ese método de compensación que al final pasa a formar parte de nuestra rutina. Pues que nosotros aquí hablamos de método de compensación con la alimentación, pero no tiene por qué ser necesariamente la alimentación. Hoy es porque es el tema que estamos abordando, pero puede ser el ejercicio, puede ser fumar. Métodos de compensación hay muchos. Pero este que forma parte de nuestra rutina, pues imaginaros, yo tengo un trabajo en el que estoy pues por necesidad y cuando llega el sábado yo me voy a almorzar con mis amigos y ese día el bocata, la cerveza, el carajillo, el chupito, lo que haga falta. Y ya lo cojo como rutina, que todos los sábados me voy a almorzar. ¿Y qué pasa si hay un sábado que se estropea el plan? ¿Qué sensaciones, no, se generan dentro de mí? ¿Vale? Entonces, eso vendría a ser un método de compensación, ¿no, María José? Sí, sobre todo yo creo que estaría bien que nos paráramos un poquito ahora a conectar con nosotros y a pensar por qué, cómo. Porque realmente alimentarnos es para nutrirnos, o sea, para que mi cuerpo se nutra de las sustancias que necesite, ¿no? Energía y nutrientes. Pero la alimentación es, todos sabemos que es muchísimo más que nutrir nuestro cuerpo. Al final muchas veces tenemos carencias, sentimientos que no nos atrevemos a contar, emociones que no las reconocemos, cualquier cosa, algo del inconsciente, que es lo que dice Chris, ¿no? Que utilizamos el alimento un poco como un vehículo, ¿no? Compensamos como nuestra falta de conexión con nosotros mismos y entonces lo que hacemos es, pues hay diferentes formas, pero sí que es verdad que muchas veces cuando estamos muy cansados, ¿qué hacemos? Pues en vez de descansar muchas veces comer. Cuando estamos tristes, comer. Cuando estamos enfadados, comer. Cuando no os pasa nunca comer en un momento que verdaderamente no tienes hambre. ¿Cuántas veces comemos porque sentimos hambre de verdad? ¿Cuántas veces? Yo creo que no podemos contar con los dedos de la mano, gracias a Dios, ¿no? Que no hemos tenido la sensación de hambre. Pero es verdad que a veces tener sensación de hambre está bien para saber qué es nutrirte de verdad y no comer un poco como por hábito, ¿no? Porque es la hora o porque toca. Entonces, no sé, sí que quería comentaros también qué tipos de alimentos nos atraen. Porque aparte de, según cómo me encuentre emocionalmente, si a veces, por ejemplo, necesito ese abrazo que no me dan, pues muchas veces voy a algo dulce, ¿no? Y me tomo un poco de chocolate o algo con azúcar. ¿Qué emoción hay detrás de lo que estoy tomando? Pero a veces incluso son necesidades físicas, nutricionales, que tenemos, que es que no nos paramos, no es fácil conectar con eso, pero a veces mi cuerpo, por ejemplo, necesita glucosa y entonces en vez de tomar algo azúcar, que tiene azúcar, que es lo que hacemos, que suba la glucosa rápido y luego vuelva a bajar y vuelva a necesitar otra vez, pues si tomo cosas con grano y así no voy a tener esa necesidad tan imperiosa de repente de picotear algo, ¿no? O si tengo, por ejemplo, una necesidad, hay personas que son más de comer cosas más saladas, ¿no? Pues quizá le esté pidiendo a su cuerpo más minerales o otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues igual es más de, necesita tomar más frutos secos, más semillas, más algas. Bueno, es verlo un poco también por ahí. Pero, y luego también, por ejemplo, el, el simbolismo de los alimentos, porque para cada uno, desde pequeño, eso sí que está en el inconsciente, igual que tenemos otros muchos recuerdos de cosas que algunas interpretamos como cosas positivas, otras como negativas, porque están relacionadas con algo que he vivido, o un olor, todos tenemos, ¿no? Un olor, esos sabores de pequeño, de cuando mi abuela me cocinaba no sé lo que, entonces al final también a veces nos atraen cosas y no sabemos por qué, igual también estamos yéndonos un poco a esos momentos, ¿no? Sí, fíjate, las No es natillas. fácil, sí. En mi Sí. caso, si me permites, yo no sé la gente de aquí luego si quiere comentar algo, pero
En mi caso, las natillas. Yo recuerdo, mi abuela vivía en un segundo piso sin ascensor, pero yo recuerdo el entrar en el portal, ir subiendo las escaleras y ese olor a vainilla y a canela, ¿vale? Y sabías que cuando llegabas, te abría la puerta, tenía todos los tarritos de cristal, además de estos así de arcopal antiguos, todos puestos encima de la encimera con las natillas. Y a mí es verdad que las natillas, yo como levanto la mano, yo soy más de salado que de dulce, pero, pero sí que es verdad que hay veces que te pides la natilla, nunca pasa, porque las natillas de la yaya, lo siento, pero son las natillas de la yaya. Pero sí que es verdad que en algún momento te lo pides como para volver a eso, ¿no? A esos recuerdos de los que tú hablabas, como a rememorar esa parte Sí, de, como de sentirte en casa en este caso, ¿no? Es curioso, no sí. sé si a alguien de aquí le pasa, que por cierto, Jo. Miguel había dicho que es cierto, que tenemos esos impulsos, cuando has comido algo no le encuentras sentido porque no tenías hambre, ¿no? Entonces, comentaba el impulso ese del que hablábamos antes. Y no Ujú. sé, si alguno se anima, me gustaría, ya por curiosidad y por cotillear un poco, ¿no? ¿Qué alimentos de la infancia os transportan, ¿no? A vosotros, a esa parte más emocional, más de cuando éramos niños? Mira, Cris, pues mientras piensan los demás, a ver si a alguien se le ocurre alguno, es que me acabo de conectar ahora mismo con uno, pero que no ahora mismo. Es la leche de vaca. Yo vivía en Guipúzcoa y venía a Navarra de vacaciones siempre y yo me lo pasaba muy bien. Tengo unos recuerdos buenísimos de aquí, que es donde vivo ahora. La alimentación es diferente allí que aquí, porque allí la hierba, bueno, pues por el clima y por todo es diferente. Aquí era más forraje. Entonces, el olor de la lolva, sobre todo, aquí el sabor de la leche de vaca, que lo tengo ahora mismo, estoy recordando ese sabor y me transmite unas emociones súper buenas. Sí, es curioso, sí, lo de los alimentos. Como Y volver al sí. hogar, que digo yo. Y luego la relación que tiene también lo de los castigos, lo de los premios con la alimentación, los niños, la educación, es que es tan importante educar a los niños porque al final yo me doy cuenta que si les educamos desde pequeños a comer sano y bien, van a disfrutar de esa forma. A ver, no pasa nada porque puntualmente pues tal y cual, pero que desde pequeños, es que me parece súper importante la alimentación de los niños, es muy importante. Y luego además, muchas veces cuando un niño se cae y empieza a llorar, ¿qué le damos? Pocas veces le damos una zanahoria, ¿no? Pues normalmente, no, podía ser, no No, sé. no he visto, es que no me hace gracia porque de verdad no he visto nunca a ningún niño con una zanahoria en la mano, nunca. Lo típico es una galleta, una Pues a ver, si es muy rosquilleta. pequeño no es el caso, pero bueno, es lo primero que se me ha ocurrido. Pero pues siempre son pues unas galletas, un caramelo, algo dulce y bueno, no pasa nada porque es algo puntual, pero relacionan, es lo que hablamos de relacionar. Relacionamos como el placer, algo que disfruto con ese tipo de alimentos. En cambio, con las verduras, las hortalizas, los niños es como casi hacemos broma como, no tengas acelgas, no sé, como algo negativo, ¿no? Como que todos sabemos que es muy sano, pero que es muy malo para comer, porque no sabe nada de bien. Yo no estoy de acuerdo, pero es eso, ¿no? Al Luego hay, final. hay una cosa que se habla bastante y es que, claro, toda la comida que nos ha llegado con esto de abrirnos al mundo, ¿no? Porque en España era dieta mediterránea, pero bueno, ahora tienes de todo y han llegado todas las cadenas de comida rápida con todos sus saborizantes y sus sabores que te estalla el cerebro, porque es cierto, son sabores que son artificiales, pero es que están hechos para que en tu cerebro haya una fiesta. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando a un niño pequeñito tú empiezas a darle ese tipo de sabores que disparan tanto su paladar y luego le das una zanahoria, como dices tú, te va a decir, no, no, esto te lo comes tú y a mí dame el bollo o la galleta o las papas o lo que sea. Y estamos muy bombardeados. Si os fijáis los anuncios, yo rara vez veo un anuncio para que anuncien hortalizas. No sé si he visto alguno alguna vez, pero y de comida rápida, de lo económico que es y de lo bien que te vas a sentir, o de los cornflakes de no sé qué, no sé cuántos que te vas a quedar. O sea, hay que tener en cuenta que toda esta información que nos bombardea, si no estamos conectados con nosotros,
¿vale? Que pues porque te vas a ir directo allí. Entonces, yo creo que ahí entra la importancia de escucharme yo y sentirme yo, ¿no? Lo importante que es hacer caso a las señales que te manda el cuerpo. Como tú decías, sentir la sensación de hambre, pero un hambre real. Porque si tú vas a comprar, esto es muy curioso, porque yo, bueno, yo puedo contar con la alimentación, puedo contar las mil y una. Lo de los castigos era mi día a día, de restringirte. Pero ir a comprar al supermercado no con hambre, con ansiedad. Porque si vas, o sea, yo cuando he ido con hambre, me compro para prepararme una comida bien, un arroz, con verduras, algo consistente. Pero cuando vas con ansiedad, te vas al pasillo de las guarderías. No te paras en la fruta y la verdura, en la verdura y dices, hoy me voy a hacer un hervido, hoy me apetece fruta, voy a llevarme una sandía. No. Entonces, hay que diferenciar. Yo creo que aquí es donde entra el trabajo de la parte emocional, ¿no? De ese equilibrio del que hablamos también, porque en nosotros tenemos esa parte que piensa, que nos va a decir, bébete una Coca-Cola y verás cómo enseguida te encuentras bien. Pero luego conectar con esa parte quizá más emocional de mi necesidad real, de ver qué es lo que necesito. Pues, si a lo mejor necesito frutos secos, eso también, un dátil, el plátano, ¿no? Un poco ver cuál es mi necesidad y qué hay detrás, porque si yo necesito un estímulo rápido, ¿qué está sucediendo en mi vida? Que necesito ir a esa velocidad. Yo siempre lo digo, creo en todos los directos, sé que soy muy pesada, pero en general vamos a demasiada velocidad. Toda esta pandemia nos hizo parar de golpe y ahora es como que hemos vuelto de distinta manera, pero hemos vuelto otra vez a esa velocidad del trabajo de tal, no sé qué, de no escucharnos. Entonces, para mí es súper importante el trabajo personal, de ahí las emociones, de ahí el método VIP, la educación emocional de Jaume Campos, para conectar conmigo y qué situación tengo, qué entorno tengo y qué sensaciones me está generando. Y la alimentación, yo siempre digo que es una pista, como decía al principio. Cuando a mí me apetece algo rápido, cuando digo necesito una cervecita, cuando llego y digo me voy a tomar un café, ¿qué está pasando ahí conmigo? ¿Qué proceso se está generando dentro de mí a nivel emocional al que no le estoy prestando toda la atención? ¿No, Marijose, tú qué piensas? Sí, sí. Lo de vivir rápido y tan estresados en general, vivimos muy rápido y hace que muchas veces, bueno, las señales que nos da respecto al comportamiento alimentario, yo veo, por ejemplo, que cuando estamos así bastante estresados, tenemos un poco como dos posibilidades, ¿no? Una es comer compulsivamente, bueno, no, bueno, puede ser compulsivamente o comer sin hambre, comer como decimos como ansiosamente o comer alimentos que igual no estoy conectada con realmente mis necesidades y es un poco como por evadirme o lo que hablamos. Y luego el otro punto que también, aunque igual es menos frecuente, pero también es el negarse a comer, ¿no? Que también es otra señal que nos está dando. Puede ser negarme a comer teniendo apetito, que sería pues una anorexia o anorexia con bulimia, bueno, desórdenes así, cuando hay un desequilibrio emocional fuerte, que lo que estoy negándome es casi como a la vida, ¿no? Es como no me Claro. permito, bueno, ahí sí que hablamos, pero es ver luego cada persona, qué hay detrás de ese comportamiento, qué hay detrás de ese problema, ¿no? Pues muchísimas cosas que hay que solucionar y entonces eso hará que se solucione el problema alimentario. Y otras veces se nos va el apetito. Todos sabremos, bueno, algunas personas tienen más tendencia a entrar en eso o a comer más cuando estamos muy nerviosos, pero cuando tenemos un impacto bastante fuerte, ¿qué solemos decir? Un nudo un nudo en el estómago, un nudo en la garganta, es que es físico, estás sintiendo eso, se cierra todo y no puedes comer, ¿no? Entonces se te va absolutamente el apetito. Entonces, lo importante es pararnos a sentir, ¿no? Es lo que decimos siempre. Y no tanto culpabilizarnos, que eso es súper importante, si me doy un atracón o me dejo de dar o hago esto o lo otro. Es qué información es otra forma otra forma de conocernos mejor. Es decir, ¿qué me está diciendo esto? ¿Por qué necesito hacer esto?
Y si lo hago, lo hago. Y si un día me noto que no pasa nada, o sea, pues que de repente he comido algo y he dicho, oye, pues sí, ¿por qué? Pero bueno, pues igual utilizar ese mecanismo que he tenido para ir más al fondo y ver qué emoción siento o qué sentimiento o qué tengo ahí detrás, ¿no? No sé, me parece importante. Pero sobre todo, no sentirnos culpables, porque la culpa al final es una bola que se va haciendo más grande y al final y no nos lleva a ningún sitio. Pues si hemos hecho eso es porque no tenía otro recurso y es lo que me ha salido a hacer eso y ¿no? Claro. Pero un poco que aquí estamos para aprender y pues, si podemos hacer las cosas mejor, pues mucho mejor y sentirnos mejor, más tranquilos, pues más felices, más sanos, es un poco el objetivo, ¿no? La La culpa. sinceridad con uno mismo, porque todo el mundo nos cuidamos un montón, nunca nadie. Cuando preguntas, ¿qué comes? No, yo, mucha fruta, mucha verdura, no, yo no pico, yo no esto. La teoría nos la sabemos todos muy bien y todos comemos de maravilla y todos, y que el alimento es mi aliado, no es mi enemigo, es como, ¿no? La flexibilidad. Yo creo que son palabras que comer tranquilos, intentar pararnos un poco. Nadie tenemos mucho tiempo, ya lo sé, pero que también te da salud el cocinar un poco con cariño, el hacer las cosas un poco con más pausa. Mm. No sé. Sí, al final creo que es importante eso, el bajar de velocidad y el ser consciente. Una cosa que hacemos mucho es comer con la tele puesta. Y bueno, yo no sé la gente de aquí, pero cuando yo voy con más carga de trabajo, llego y quiero cocinar algo rápido para sentarme en el sofá. Y de lo que no me doy cuenta es de que si tengo la tele, comes en automático. No sabe, yo termino de comer y no sé si he masticado, si no he masticado, no sé nada. O sea, he terminado y hay veces que digo, ¿ya he terminado de comer? O sea, ¿qué cantidad de nervios tengo o qué cantidad de estrés tengo que ni siquiera he sido consciente de en qué momento he pasado a la fruta? ¿Sabes? Entonces, creo que es importante el parar. Y luego tú hablabas de la culpa y de verdad yo con el tema de la alimentación podría escribir un libro con todas las sensaciones que he ido viviendo, porque este siempre ha sido un poco mi talón de Aquiles. Y la culpa es, tal y como yo la he vivido, es como una losa muy pesada que no te deja maniobrar. Y es lo que tú dices, hay que, no se trata de ser condescendiente con nosotros, de, bueno, va, no pasa nada, porque el no pasa nada lo único que hace es la bola más grande, pero si en algún momento te has saltado tu rutina o has comido algo que te apetecía o no te apetecía y te has dejado llevar pues, te has saltado ese equilibrio, ¿no?, que sueles llevar en la alimentación, no hay que sentirse culpable. Hay que ver si lo has hecho porque te apetecía, porque tú imagínate que estás de vacaciones, yo me voy allá al norte donde tú vives y pues te digo yo que si tú me llevaras a comer a un restaurante, pues no me iba a pedir un verdurita a la plancha, ¿no? Y diría, pues voy allí y pruebo el vino. Pero todo desde el equilibrio. Entonces, hay que permitirse, no hay que entrar en esa culpa ni tampoco en la condescendencia de no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero si esto se repite, como hemos hablado antes de los métodos de compensación, si yo voy introduciendo esto en mi vida o cuando me noto con demasiada carga pongo ese parche, ¿no?, que es la alimentación, sí ver qué está pasando ahí. Yo, para mí, la alimentación me da muchas pistas de cómo me encuentro. De hecho, voy a contar una curiosidad. María es mi hermana, cuando veas esto te vas a reír, pero recuerdo una de las veces que vino a casa y se quedó unos días y vamos a preparar la cena. Y ya hemos preparado la cena, hemos terminado de cenar y estábamos en el sofá y se gira y me mira y me dice, Cristina, estoy muy orgullosa de ti. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasa? Me dice, no, dice, porque creo que ha sido la vez que he llegado a tu casa y he abierto la nevera y he visto más fruta, verdura, más todo bien. Y he pensado, mi hermana está bien. Fijaros, qué curioso la visión externa. Ella abre la nevera y ve que todo está dentro de la fecha de caducidad, que hay fruta, que hay verdura, que hay un poquito de todo y dice, pues mi hermana está bien. Oye, no se equivocaba, ¿eh? Es curioso. Entonces,
A mí eso siempre me da pistas de cómo yo me encuentro. Y cuando quiero ir a ese método de compensación, a esa cervecita o ese café rápido, o qué está sucediendo dentro de mí, ¿no? No sé si alguno de aquí quiere compartir, de aquí, del Facebook, o los que estáis aquí en el Zoom, quiere compartir algún método de compensación, algún parchecito, alguna tiritilla que tenga por ahí, que diga, pues yo cuando estoy triste, la oncita de chocolate, ¿no? O el chocolate calentito, esto que te sientas así en el sofá. No sé si queréis compartir alguna cosilla así personal. Pues sí, pues yo todos comparto Venga, pues dale. el chocolate, por Dios. Yo soy de dulce, así que para mí el chocolate es lo que tú dices, no sé, como que el cuerpo te lo pide, ¿sabes? El que dices es que lo necesito. O cuando has tenido un día tristón o has tenido un mal día, ese cuadradito de chocolate, o un día que estás contenta también, que te ha ido muy bien, pues, ¿sabes? Como que emocionalmente para mí es el chocolate el alimento que más me llama, Perfecto. ¿sabes? Genial. Entonces, es eso, es como ese estado de ánimo que tú intentas, lo que dices, compensar a lo mejor, pero lógicamente hay que hacerlo dentro del equilibrio, evidentemente. No comerte la tableta entera y ser capaz de saborear y disfrutar un cuadradito o dos como mucho. Claro. Entonces ahí te permites el lujo de decir peco, pero con conciencia, alevosía y además disfrutándolo. El problema es cuando emocionalmente, si tienes una preocupación o no eres capaz de controlar esos impulsos, es lo que tú dices, Cristina, te pones a comer, te pones la tele y vas pam, pam, pam y dices, ostras, ya he acabado de comer. Entonces acabas comiendo, ingiriendo más cantidad de cualquier alimento, ya no, ni bueno ni malo, ¿no? El que sea, y no has sido capaz de darte cuenta. Ese es el problema. Y luego a lo mejor, pues, según emocionalmente como tú te encuentres, el sentimiento de culpa, que depende de cómo emocionalmente lo que estés viviendo, pues te puede hacer sentir aún peor, ¿no? Ese sentimiento de culpa de decir, jolín, lo he hecho y ni me he dado cuenta, no he sido consciente. Pero bueno, de esas cosas también se aprende, evidentemente. Y es que también vivimos en una Claro que sociedad sí. donde el marketing nos bombardea. Desde los bebés hasta la gente mayor, es que tienes tanta información, tantos alimentos, y además que lo que tú dices es que pocos anuncios de verduras o de frutas hay, porque como eso no se vende, lógicamente, pues claro, la industria alimentaria bombardea con alimentos cuanto más palatables, más adictivos, ya le ponen los ingredientes suficientes para que tú lo pruebes y no puedas parar de comerlos. Claro. Entonces también no ayuda. Y a nivel social, lo que tú dices, la cervecita, la copita de vino, el que cuando ocurre un cumpleaños, ¿cómo se celebra? Comiendo y bebiendo. Todas las celebraciones es comiendo y bebiendo. Entonces, al final también la comida pues forma parte muy importante de nuestra cultura, de nuestra sociedad, pero yo pienso que tiene que haber un cambio a nivel global y emocional de que la alimentación se tiene que ver y se tiene que fomentar más una alimentación más saludable que realmente lo que hay hoy en día, que no tiene nada que ver esta alimentación con la que teníamos cuando éramos pequeños. Yo recuerdo el comerme el domingo la paella, yo soy valenciana y los domingos la paella era el plato típico y Sí, ese sí. día era el que mi madre se iba a una pastelería y compraba pasteles caseros hechos allí en la misma pastelería y esos pasteles, si éramos 5 o 6 en la familia, se partían por la mitad, se compartían y la ración de dulce que te podías comer no es las raciones que nos comemos ahora, evidentemente, y era ese día puntual, o en los cumpleaños la Coca-Cola, la Fanta, pero no ahora que muchas familias
beben Coca-Cola y beben Fanta diariamente. Ese es el problema, que se ha normalizado de tal forma que es complicado cambiar, ¿sabes? Cambiar eso y al final afecta los trastornos alimentarios de muchísima gente porque es que es no sé, lo tenemos tan palpable hoy en día que es complicado. Y lo acelerados que vamos tampoco es que ayude mucho el estrés que llevamos, por supuesto. Claro, Y ya está, ya no hablo más, que menuda charrada ha quedado. No, sí, mira, dos cositas te quería decir. Una, es totalmente de acuerdo, pero luego está la responsabilidad individual de cada uno. Una cosa es la circunstancia y lo que sí que es verdad que no nos favorece, pero luego cada uno, ¿no? Tenemos también un poco, entre comillas, de libertad de poder elegir un alimento, otro alimento, ¿no? O qué hacer con eso. Y luego, cuando has dicho el chocolate, te quería comentar que algún día prueba a ver de qué pasa si no me tomo esa once de chocolate que estoy acostumbrada o que me apetece en ese momento para cubrir, que es un método de compensación muy pequeño porque no es una cosa grande. Pero a ver, siéntelo, párate un poquito, siente un poco la sensación, a ver si te puede llegar alguna emoción, algún sentimiento o si puedes cubrir esa necesidad de otra forma, no sé, un poco para investigar un poco por ahí, ¿no? Porque que no pasa nada porque te comas la once de chocolate, pero a veces un poquito también pararte a ver por qué lo necesitas, ¿no? Llegar un poquito, Muy no bien, sé, ¿te parece? pues sí. Mira, no lo había enfocado de esa manera, María José. Y sí que voy a hacerte caso, voy a intentar ser más consciente cuando coma, efectivamente, intentar decir, pues no me lo voy a comer, a ver qué pasa. Y luego si te Si lo me comes, te lo como, si me comes, como pero a bueno, alguien hacer un poco o qué. esa toma de conciencia, ¿sí? Muy bien, muy bien. Pues eso haré, eso haré. Muy bien, gracias. Mira, Gracias a ti. Marijos, en el chat del Facebook, que perdonad, no es que estén abandonados, pero es que es muy complicado estar mirando las dos. Hay gente que dice que, bueno, que Mercedes dice que ella come bollería. No pasa nada, Mercedes. A ver, ahora luego comentaremos un ejercicio, Marijose, para la gente, para que lo tengan ahí. Bueno, hay gente que dice salado, todo lo que puede, tal. Bueno, os voy... no se trata de que no comamos chocolate, de que no comamos la bolsa de papas, de que no nos damos la cerveza, lo que sea. No se trata de eso, sino se trata de ver si de verdad es eso lo que necesito. Eso es importante. Entonces, un ejercicio muy sencillo. Cuando tengamos la necesidad de la onza de chocolate o cuando vayamos al supermercado y pasemos por el pasillo este enorme que tienes el chocolate llamándote cual canto de sirena desde los dos lados, o el salado o la comida preparada, yo que sé, a cada uno lo que le llame su atención. Si estáis en el supermercado, ¿no? Y lleváis el carro, ¿no? ¿Vale? Porque os voy a decir que cerréis los ojos, no lo hagáis con los ojos cerrados, que puede ser un peligro si vais con el carro, pero parad un momento y cerráis los ojos y hacéis 3 respiraciones profundas, ¿vale? O si lo queréis hacer ahora, en el momento en el que, recordando ese momento en el que me abro la cerveza, o en el que me como el chocolate, o en el que voy a la panadería por el bollo, o en el que atraco la despensa, o en el que estoy en el supermercado, cerrad los ojos y hacemos 3 respiraciones profundas y notamos nuestras sensaciones, si estoy conectando con eso, si lo estoy visualizando. Y entonces conectar con si eso era una necesidad real o era algo que estaba tapando lo que estamos sintiendo, ¿no? Cerrar, respirar profundamente 3 veces y de alguna manera preguntarnos, ¿es esto lo que necesito? Y nuestro cuerpo nos va a dar la respuesta. Si la respuesta es que no, te puedes comer el chocolate, te puedes beber la cerveza, puedes comer lo que te dé la gana. No pasa nada, pero ya sabes que ahí hay algo de fondo. Si la respuesta es sí, pues adelante. Quizá tu cuerpo necesita esa onza de chocolate, por lo que sea. O quizá necesite, bueno, la bollería es un poco más complicado que lo necesite por todos los ingredientes que lleva, ¿no? Pero a ver si me entendéis. Al final se trata del equilibrio y se trata sobre todo de escucharme a mí y de empezar a conectar con mis sensaciones para tratar de ver dónde está mi necesidad real. Porque voy a dar una pincelada rápida. Nosotros
cuando hablamos del método DIP y la educación emocional de Jaume Campos, hablamos de que estamos formados como por dos partes, ¿no? La parte más mental y la parte más emocional. Y entonces esto es como una balanza, como un equilibrio. Estamos acostumbrados a funcionar desde la parte más mental, porque la necesitamos, y es que la necesitamos en nuestro día a día para trabajar. Pues yo que tengo que hacer un pedido, pensar aquí, tal. Vale. ¿Y la parte emocional cuándo? ¿Cuándo, si voy tan rápido en mi día a día que no tengo un momento para aflojar y sentirme cómo me ha hecho, qué sensaciones me ha generado todo el día? O mi jefe o los clientes que he tenido. La parte emocional, ¿cuándo está ahí? Entonces, sabiendo que estamos formados por esas dos partes, mente y emoción, a la mente ya le hacemos caso, que te dice, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. ¿Vale? Y a mi sensación, o sea, voy a escucharme a mí. ¿Es esto lo que necesito? No. Pues entonces es que tu cabeza te está engañando. ¿Qué pasa? Que es como la polaridad. Ni tanta mente ni tanta emoción. Vamos a intentar que se acerquen un poquito. Tengo hambre, te dice tu mente. Vale. Me apetece chocolate o me apetece algo dulce, un bollo, algo dulce, lo que sea. Vale. Yo qué sé, una magdalena, un tal. ¿Es eso lo que mi cuerpo necesita? No. Pues si necesita algo dulce, pues a lo mejor algo de fruta. O un dátil, que son caramelitos. Los dátiles son caramelitos. Pues voy a escuchar qué hay dentro. ¿Qué sensaciones tengo? Si a lo mejor es que estoy muy estresada o es que me he sentido infravalorada en el trabajo y estoy tratando de rellenar ese vacío con la alimentación, que es lo que decía María José antes. Tengo ese vacío y estoy tratando de llenarlo con comida. ¿Qué sensaciones hay ahí? Como primer pasito, cerrar los ojos y esas 3 respiraciones ya nos están haciendo acercarnos un poco más a esa parte más emocional. Si luego, por lo que sea, estáis viviendo un proceso complicado, siempre tenéis a los especialistas del DIP que os puedan ayudar en ese proceso a tomar conciencia de qué cosas hay ahí. Pero como primer paso, el aflojar de velocidad, respirar y escucharme ya es mucho. ¿Vale? Y es una herramienta que podéis tener ahí cuando la necesitéis. Y a nivel de alimentación, si quieres dar algunas pinceladas, ¿qué te parece, María José? Sí, desde luego, importante una dieta centrada en el equilibrio y no tanto en las polaridades y los extremos. Entonces, una dieta que esté como base los cereales integrales, sobre todo de grano, acompañados de legumbre, semillas, frutos secos, algas. Puede ser una dieta vegetariana, puede ser una dieta omnívora, no hay ningún problema, equilibrada de las dos formas. Eso ya es una decisión particular y de cada uno. Entonces, pescado, carne o nada o poca, mejor de ave que carne roja. Pero sobre todo, si queremos estar emocionalmente bien, evitar lo que son todos los azúcares que ya nos lo sabemos, que además está en todos los alimentos procesados, aunque no tenga sabor dulce, aparece casi siempre, o sea, está metido sin darnos cuenta. Todos los excitantes, todo lo que son, pues eso, café, pues, alcohol, los lácteos de vaca sobre todo, que tampoco ayudan mucho. Los alimentos procesados, precocinados, congelados, bueno, congelados, depende cómo estén, si solamente están congelados, no, pero más los precocinados. Y no sé, si sobre todo alimentos de la temporada, alimentos de la estación. La energía que hay en ese momento en esa estación y donde estoy viviendo yo es lo que mi cuerpo va a necesitar. Por algo la naturaleza de esos alimentos, ¿no? No va a ser lo mismo estar viviendo en una parte del planeta que en otra parte del planeta, o una estación del año con otra estación del año. Entonces, sobre todo las hortalizas y frutas, eso sí que es más temporal, que sean de la temporada, ¿no? Y las cocciones, pues que evitar los extremos también, porque energéticamente también los extremos, pues si no estamos en verano ni demasiado crudo, ni demasiada plancha, bueno, pues no quiero enrollarme mucho en este tema porque si no es muy largo, pero sobre todo, ayuda muchísimo al sistema nervioso, cereal en grano, porque las hortalizas y las frutas todos sabemos que son buenísimas. Y las hortalizas, no olvidarnos todo tipo de hortalizas. Hoja y fruto más en verano, primavera,
pero redondas y de raíz, sobre todo redondas en otoño, raíz en invierno, te enraizan, te dan un centro, te dan un calor, te dan hasta energéticamente y psicológicamente te dan cada uno su punto, ¿no? Porque mucho fruto, por ejemplo, te dispersa un poco más. Y si es invierno y si estoy comiendo pepino, tomate, calabacín, no tiene mucho sentido energéticamente. Tiene mucho más sentido las cosas que son de la época, ¿no? Y mi cuerpo las va a tolerar mucho mejor. Y me va a ayudar a estar más calmada. Por ejemplo, las formas de cocción que más centran son las cocciones lentas. Lo que antes hacían nuestras abuelas, pues los guisos suaves, pero ahora parece que como tiene algo salsa ya no, que engorda. Vamos a ver, un guiso bien cocinado, con poco aceite y con muchas verduras, hortalizas y demás, es un alimento muy, muy beneficioso porque además te da ese calor interno en el cuerpo y te centra emocionalmente un montón. No sé si alguien me quiere preguntar, porque estoy hablando así, igual se me quedan cosas al tintero, pero bueno, sobre las algas súper interesantes igual sí que es un alimento que hay personas que no las conocen, pero son muy fáciles de cocinar. No son hasta económicas porque te dura muchísimo tiempo, vienen deshidratadas y con un poquito es suficiente y enriquece muchísimo el alimento porque tiene una serie de minerales y vitaminas que ayudan un montón. Y sobre todo las semillas, unos buenos aceites prensados en frío, vale, pues el de oliva, pero si queremos algún otro tipo de aceite, las semillas de sésamo para el sistema nervioso también. Bueno, pues no sé, un poco por ahí. Bueno, comentaros que si queréis poneros en contacto con María José, podéis decirlo por o por el Facebook o por aquí, porque como habéis visto, claro, es que yo tenía que hacer este directo con ella, es que dispone de muchísima información. Y además, como he dicho al principio, pues titulada nutrición, ¿no? Si tenéis alguna duda, alguna consulta o queréis poneros en contacto con ella, solo tenéis que decirlo por aquí, ¿vale? Y una cosa, María José, que es que en el Facebook de Noelia Vilar decía, disculpar a los del Facebook, no es que me abandonados, pero voy leyendo cuando puedo, que a ella se le cerraba, decía que le pasa lo contrario, que con la situación que ha pasado se le ha cerrado el apetito del dulce. A veces, igual no es tu caso, Noelia, pero a veces sucede cuando se nos cierra el estómago, fijaros, se cierra, es como aquí no entra nada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cerrando la puerta, estamos diciendo, yo necesito un momento, no estoy para nadie. A veces esa sensación de cerrar es, no puedo gestionar, necesito un tiempo muerto, ¿no? Pues esa puede ser a veces uno de los motivos por los que se nos cierra el estómago. Necesitamos ese break, ese tiempo, ¿no? Podría ser uno de los motivos. Y es verdad que cuando está muy cerrado es difícil, porque en ese punto, aunque tomemos alimentos equilibrados y buenos, no es fácil asimilarlos porque está todo cerrado. Es mucho más importante respiraciones, bajar un poquito la intensidad y relajación y bueno, pues hacer un poco de trabajo emocional con el método DI porque cada uno utilice, sí, porque hay mucha angustia y hay mucho, sí. Fijaros, al final yo creo que estamos aquí en esta vida para evolucionar, para crecer. Y no solo se puede hacer desde una dirección, de aquí el directo, ¿no? La parte de la alimentación me puede ayudar a entender más esa parte emocional. Y si entro por la parte emocional, se va también a ir equilibrando todo lo demás. Entonces, como hablábamos al principio, somos seres holísticos y no solo somos una cosa, y entonces al final todo aporta. Da igual el método que utilicemos para ir profundizando en nosotros, que nos va a llevar pues eso, a entendernos mejor, a conectar más con nuestras sensaciones y a evolucionar, ¿no? y a ese potencial. Y no sé si alguno de los que estáis aquí, creo que en el Facebook ya no había dicho nada más, ¿quiere comentar algo? Bueno, una cosa que se me ha olvidado cuando tú estabas hablando de todo el tema de los alimentos procesados y tal, yo cuando la gente viene al herbolario siempre recomiendo, leer las etiquetas de los productos. Yo soy una friki yo me puedo pasar media hora en el supermercado leyendo las etiquetas. ¿Por qué? Porque yo luego me puedo comprar ese producto, pero por lo menos
nadie me está engañando. Sé lo que me estoy comiendo. Había, como curiosidad, había unas rosquilletas con algas. Rosquilletas con algas, que dices, bueno, vale, pues lleva harina de trigo, azúcar, emulgente, no sé qué. Lleva 0,06 de algas. Eso quiere decir que las olió. La rosquilleta olió así las algas y dijo, bueno, ya he tenido suficiente. Que no se engañen, porque como decía ella, las algas ahora son un alimento que tiene muchos nutrientes y están muy de moda. Pero que no se engañen. A ver si porque pone que lleva algas, estáis pagando más y realmente en la composición del alga ni se ve. Entonces, perder un poquito de tiempo en leer las etiquetas, así como curiosidad, ¿no? Yo lo recomiendo siempre, ya digo, en el herbolario. Y no sé, llevamos a lo tonto una hora y estáis todos aquí aguantando. Muchísimas gracias a todos. No sé si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, tenéis alguna pregunta para María José o para mí, cualquier cosilla que tengáis por ahí y queráis compartir. Bueno. Y ahora miro otra vez en el Facebook por si me he dejado a alguien ahí colgado, que yo creo que no. No. Pues no sé, si nadie quiere comentar nada más ni compartir. Nadie ha compartido ningún recuerdo. Bueno, sí, una persona en el chat, creo que he cogido. Los recuerdos estos que nos transportan a la infancia. A mí esto como curiosidad, ¿sabes? Me hubiera gustado que alguien lo hubiera compartido. Creo que ya os digo que en el Facebook, sí, el cocido de pueblo. Nos habían dicho también. Sí, es que... Esas cosas que nos llevan a la infancia. Bueno, pues como no hay más comentarios, ya os digo, si queréis más información de cualquier cosa, queréis poneros en contacto con María José, conmigo, proponer algún próximo directo para hablar sobre algún tema que os interese, que os guste, que os apetezca, pues podéis buscar en el Facebook Cristina Bernat de Equilibras, o podéis mandar un correo, compartiré la dirección, a ver si la comparto por aquí. Gracias, María Luisa. Muchas gracias por estar. Sí. Ese es el correo de la tienda y de verdad muchas gracias a todos por estar y por escucharnos y bueno, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a ti, María José. Sí, gracias a ti y a toda la gente, sí, un placer, muy a gusto. No, gracias a ti porque espero que haya venido bien a alguien, con eso me conformo. Tuve la locura de meterte en este embrollo y tú desde el primer momento dijiste que sí y la verdad que yo lo agradezco muchísimo. Si a la gente le ha gustado la mitad de lo que me gusta a mí hablar contigo, pues yo ya me doy por satisfecha. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a vosotras. Adiós. Venga, hasta luego.